La siguiente historia que escucharás nos la envía el señor Miguel Vargas por medio de correo electrónico desde el estado de Guanajuato. La Cueva de los Nahuales. Mi historia comienza así. Yo soy Don Miguel y soy originario del estado de Guanajuato, México. Esto que te contaré se remonta a los años 80 cuando yo tenía 10 años. Mi familia siempre se ha dedicado a la agricultura y ganadería. Por esos años solo había trabajo en el campo. Así es que teníamos que seguir haciendo lo que nuestros viejos nos enseñaron, a labrar las tierras y a criar animales. Ese era el sustento de aquella pequeña comunidad alejada de la ciudad. Cerca de ella, hay unos cerros muy llenos de maleza. También hay cuevas, pero para llegar ahí es muy complicado, ya que uno de esos cerros está lleno de puros riscos y enormes figuras rocosas. De hecho, a ese cerro le decían las peñas por sus pronunciados riscos y pendientes que solo los más intrépidos y valientes se atrevían a escalar. Al llegar a la cima de ese cerro se veía una vista muy hermosa, ya que desde lo más alto se podían divisar los demás cerros que lo rodeaban. En una ocasión mis amigos y yo fuimos a buscar esa mentada cueva encantada, que decían los más viejos del pueblo que ahí se escuchaban ruidos de fieras ciertas noches. Pero solo era una leyenda. Platicaban que en años de la revolución, a esa cueva llegaban a dejar las armas y oros en los hacendados, escogiendo a esta porque era muy complicado escalarla y más aún encontrarla. El terreno de mi abuelo estaba justamente abajo de los peñascos rocosos prácticamente. Ahí sembraban frente al imponente cerro. Me acuerdo que en ese año del 80, la cosecha y los animales estaban dando frutos a nuestras familias. Nos estábamos haciendo de muchos animales, y mi abuelo seguía comprando tierras ahí cerca, pues en ese tiempo no costaba tanto como hoy en día, y aparte era muy complicado limpiar esos terrenos llenos de maleza. Total que en ese año comenzaron a pasar cosas extrañas adentro de la milpa. Empezamos a mirar mucho maíz pisoteado, como si fuera un animal muy grande el que lo hiciera, porque todo el maíz lo dejaba destrozado. Mi abuelo siempre pensó que serían personas de mal corazón las que hacían eso. Así pasaron los días, y en uno de estos se desaparecieron 4 becerros de algunos 400 kilos cada uno, y resulta que nadie se dio cuenta. En la casa de mis abuelos vivían 3 hermanos, y tampoco vieron cómo sacaron a los animales del corral. Solo miraron huellas como de un perro o un coyote, pero no entendían cómo lograron hacerlo si en la casa había perros, y estos no dieron ni un solo ladrido cuando se los robaban. Al día siguiente mi abuelo fue a organizar una junta en la comunidad para dar con el paradero de sus animales, y resultó que también a otros 2 señores que tenían ganado les habían robado becerros y cerdos de la misma manera, nadie percatándose del hecho. Tuvieron que organizarse y vigilar por las noches para saber quién o quiénes eran los culpables. Tal vez una banda de cuatreros de otra comunidad era lo más probable. Fueron varias noches en vigilia y nada normal sucedía. Todo se había tranquilizado. Una madrugada que pensaron sería igual a las anteriores. Mi papá estaba dormido, pero dice que alcanzó a escuchar que un perro estaba aullando. Él se paró a ver. Al ir minuciosamente a investigar, cuenta que en el corral andaba un perro lo que pensó que era un can, pues era de una fisonomía espectacular. Era enorme, y andaba parado en sus 2 patas traseras. Estaba amarrando a los animales con un lazo como si fuera una persona. Mi papá quedó horrorizado ante tal hecho. No podía creer que fuera cierto lo que veía. Ese ser actuaba como un hombre. Era por eso que no se daban cuenta. Este no hacía ningún ruido y se llevaba a los animales caminando hacia el cerro. Al siguiente día mi papá, desvelado y aún pálido por lo que vio en la madrugada, le contó al abuelo. Este fue con los ejidatarios nuevamente para ver qué solución podían darle. Una persona que siempre estaba en estado etílico, quien era el borrachito del rancho, les dijo que ese que se robaba a los animales era un nahual que vivía en la cueva que estaba en medio del cerro de la peña. Estos hombres estaban dispuestos a acabar con quien fuera el culpable, pero lo pensaron 2 veces para ir hasta ese lugar exacto, pues era una zona muy alta y muy peligrosa, un lugar lleno de serpientes y otros animales salvajes. Mi familia, cansada de seguir perdiendo animales, ofrecieron una gran recompensa en efectivo más un semental,
a quien fuera capaz de darle caza a ese brujo Nahual de la Peña. Al día siguiente se prepararon 12 hombres valientes con la esperanza de poder dar caza al ser mitad hombre, mitad animal, y poder cobrar la recompensa. Entre ellos iba mi papá y un hermano de él. Llevaban sogas para escalar, machetes, escopetas, comida y suficiente agua para subir hasta la cima de ese cerro maldito. Cuenta mi papá que duraron muchas horas explorando el área, y que entre más subían más complicado y lleno de espinas estaba el camino. Total que se les empezó a hacer muy tarde, empezó a caer la noche. Entre todos juntaron leña e hicieron una gran fogata al lado de unas rocas, donde pudieran sentirse a salvo y además calentarse, pues el clima ahí es frío. Cenaron y bebieron toda la noche, hasta que los venció el sueño. Por ahí de las 3 de la mañana se despertaron sobresaltados al ver que ya no estaban 4 de ellos. Habían desaparecido. Despertaron a los demás y comenzaron a gritarles por sus nombres, pero nadie respondió. En cambio, lo que se escuchó fue un fuerte rugido como de un lobo o un coyote. Encendieron unas antorchas para buscar a los compañeros y entre la maleza se podían ver unos ojos rojos, como 2 llamas totalmente infernales. Ahí todos se dieron cuenta que este se había llevado a los otros 4 campesinos. Tomaron las escopetas y quisieron tirar hacia donde se veían los ojos rojos, pero los tiros no salieron. Entre todos hicieron más grande la fogata para que este animal no se acercara, pues el terror que sentían ahora era inmenso. Ya nadie pudo dormir luego de ver a esa criatura que seguía aullando. Al amanecer siguieron buscando a los otros 4 compañeros que habían desaparecido. Extrañamente no se miraban rastros de sangre ni de pisadas. Hasta pensaron que quizás se habían arrepentido y habían regresado a la comunidad. Total, siguieron una pequeña vereda, que cada vez iba siendo más angosta, y cuando al fin pudieron salir de ese camino lleno de espinas, se percataron que frente a ellos estaba la imponente cueva totalmente escondida, llena de arbustos a los lados. Mi papá y los demás señores empezaron a idear cómo neutralizar a esa bestia, que estaba desapareciendo a los animales de la comunidad, y que se había convertido en un gran problema y amenaza para todos. Uno de ellos les contó que era bueno hacerles una cruz a los machetes, y a las balas también, una creencia que podría salvarles la vida, si se volvían a topar frente a frente con este animal del infierno. Mi papá, su hermano y los otros 6 amigos estaban ahí parados frente a aquella imponente entrada, hacia la cueva encantada, que durante mucho tiempo la anduvieron buscando sin tener éxito, y llegaron a creer que este era solamente un mito, o una leyenda para atraer a personas de otras comunidades. Entre todos decidieron que sería bueno entrar y sacar a la maldita bestia de su escondite. Eran como a las 4 de la tarde, pero adentro de esa enorme y tenebrosa cueva, la luz se perdía poco a poco. Entre más caminaban, más oscuro se volvía. Por eso decidieron prender unos palos en forma de antorchas para poder ver por dónde caminaban. Cuentan los señores que adentro de la cueva había muchos pasadizos secretos, túneles donde solo cabía una persona a la vez. Eran tantos los caminos que no sabían cuál tomar. Como quedaban 8 en total, decidieron ir 2 por cada camino angosto y oscuro. Al caminar durante unos 40 metros aproximadamente, estaba un espacio enorme donde se conectaban todos los caminos. Mi papá y mi tío llegaron junto a los otros a ese extraño lugar. Dicen ellos que era un hueco enorme lleno de piedras filosas, con forma rocosa talladas por personas desde hace muchos pero muchos años. Y ahí dentro estaba un manantial de agua que seguía su curso. De pronto se percataron que allá empezaba a oler muy feo, como a carne en descomposición. Fue cuando uno de los compañeros de mi padre les dijo a todos que allá en un hueco de una pared se miraban rastros de sangre. Así que fueron siguiendo el camino y a unos 15 metros del manantial estaban los 4 cuerpos de sus amigos. Parecían haber sido agredidos por unas garras de la peor manera que se puedan imaginar. No estaba la cabeza de ninguno. Habían sido devoradas por esta bestia. Cuenta mi papá que todos quedaron espantados de ver la hazaña con la que esta criatura acabó con esos 4 campesinos. Por un lado estaban los restos de los animales y osamentas. Ahí se dieron cuenta que este animal del Averno era el que se los estaba robando y comiendo.
Había una especie de estrella invertida y varios símbolos inmundos, aterradoras figuras talladas en las rocas. Había una especie de roca gigante donde hacía ofrendas al maligno. Sin pensarlo 2 veces salieron de ahí horrorizados, y una vez estando afuera no hallaban qué hacer, si esperar la noche para que esta criatura apareciera de nuevo, o regresar a la comunidad y contar lo que habían visto. Pero mi tío, que era una persona muy seria y recia, les dijo a todos: si se quieren ir, váyanse. Yo esperaré a que se aparezca esa cosa. No me importa perecer como los otros compañeros. Estoy harto de todo lo que está pasando aquí. Acabaré con lo que sea que fuera esa criatura. Mi papá le dijo: yo me quedaré contigo. Y así uno a uno se fueron armando de valor y dijeron lo mismo. Ya estamos aquí, no queremos ver a más personas acabar de la misma manera, en manos de este monstruo. Decidieron hacer una trampa para darle caza a este nahual. Ellos estaban muy seguros que regresarían en algún momento a la cueva, ya que ahí se encontraba la carne de los desdichados. Como afuera de la cueva estaba lleno de maleza, todos los señores, incluyendo a mi papá, ahí se escondieron. Estaban los 8 acostados pecho tierra llenos de espinas, para ver cuando éste llegara. Así duraron varias horas acostados sin hacer ningún ruido, ni el más simple movimiento. Esta vez traían las balas y los machetes curados con cruces que ellos mismos les hicieron. Esa noche la luna iluminaba muy bien la entrada de la cueva. Sería más fácil ver si llegaba a entrar este animal. Cuentan que por ahí de las 2 de la mañana se escuchaban fuertes sonidos en la maleza, como si una manada de animales corriese. Esto los hizo ponerse en alerta para ver qué era lo que estaba provocando el sonido. Pudieron ver cómo se iban acercando 4 figuras, caminando en sus 2 patas traseras, con una musculatura increíble. Cada una llevaba 2 costales, al parecer de maíz. Quedaron muy confundidos. No podían creer que no solo era un nahual, eran 4. Ahora entendían por qué desaparecieron 4 de sus compañeros la noche anterior. Nerviosos y preocupados ahora más que nunca, pues se decían entre ellos que si para acabar con uno era complicado, ahora para abatir a los 4 sería una locura. Pero aún así, armándose de valor, decidieron que en cuanto salieran y estuvieran los 4 nahuales afuera, les tirarían sin piedad. No pasó mucho tiempo cuando uno de estos seres estaba saliendo de la cueva, y enseguida de él venían los demás. Fue cuando se pusieron en acción, mi papá, mi tío y los demás señores. Esta vez las escopetas sí funcionaron, logrando derribar a 2 de ellos, y los otros 2 salieron heridos corriendo entre el monte. Los hombres prendieron una antorcha para ver mejor a estas bestias, que en el suelo estaban agonizando. Uno de ellos se arrimó con la intención de eliminarlos, pero antes de darles el golpe, uno de ellos les suplicó que por favor no lo mataran, que él tenía mucho oro en la cueva, pero desgraciadamente él no podía gastarlo ni disponer de él, ya que eso no le estaba permitido. Les dijo: si me dejan vivir les daré a todos 5 monedas y me iré de aquí, de esta cueva. Uno de los señores le preguntó por qué le hicieron eso a los otros 4 compañeros de nosotros, y este respondió: porque esos 4 solo venían por la avaricia del oro. Le preguntaron que de dónde era, y este les dijo que era un nahual del estado de San Luis Potosí, pero por problemas que tuvo en su lugar de origen con otros brujos nahuales se tuvo que retirar. Este dijo haber devorado a un hijo de los brujos más poderosos de Ciudad del Maíz en ese estado. Se retiró pues él también tenía 2 hijos, y no quería que les pasara lo mismo. Uno de los compañeros de mi padre, sin mediar palabra, tomó el machete y de un solo golpe eliminó a esta bestia. El otro tuvo exactamente el mismo final. Por temor a que regresaran aquellas otras 2 bestias que salieron huyendo, pero que también iban heridas, decidieron hacer una fogata grande y preparar una olla de café para velar la noche. Pero ya no hubo ningún ruido ni nada extraño hasta que amaneció. Solo pudieron observar que donde habían quedado las 2 bestias, estaban un hombre y una mujer de algunos 50 años tirados, con su extremidad superior seccionada en ambos casos. Ya habían tomado su forma natural de persona. Estaban sorprendidos con lo que sus ojos veían. ¿Cómo era posible que en lugar de ver a 2 enormes perros,
Estaban 2 personas ahí sobre la tierra. Regresaron a la comunidad con la intención de contar todo lo suscitado en la noche y madrugada. Por la vereda tenían que pasar a un lado de unas piedras gigantes, y exactamente en ese punto estaban otras 2 personas sin ropa y sin aliento de vida. Estas 2 eran más jóvenes, entre los 20 o 25 años. Eran hijos de aquellos 2 nahuales. Tenían varios agujeros en sus cuerpos. Apresuraron sus pasos hacia el poblado por temor, y una vez que llegaron ahí, se dirigieron a la iglesia para hablar con el sacerdote y a que les rezara por el gran susto que habían llevado. Ahí contaron cómo pasaron realmente las cosas, y al cabo de unos días llegaron unas personas del forense para llevarse a identificar a los occisos. Pero resulta que ese día que fueron ya no se encontraba ninguno, ni siquiera un rastro de que allí estuvieron. Fueron a la famosa cueva, pero por más intentos que hicieron jamás la pudieron encontrar. Ahí se quedaron esos pobres desventurados campesinos encerrados con el oro en esa cueva maldita. Se cuenta que al maligno no le gusta que se lleven a sus hijos al camposanto. Por eso, antes de que otra persona se los lleve, él viene por ellos.